Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren y a la hora que estén. Queremos darles una cordial bienvenida a Valientes Mujeres. Y hoy tenemos uno de esos temas que a nosotros nos apasiona, que sé que a ustedes también les interesa, que tenemos muchas preguntas de la audiencia y que van a ir surgiendo a partir que comencemos a charlar con nuestra querida invitada de hoy, que ustedes muchos la conocen, otros no, pero la van a conocer y la van a amar tanto como la amamos nosotros. Mi querida Fafa Portela desde Argentina, Buenos Aires. Bienvenida, Fafa. Gracias, Analía. Gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que nos escuchen, a los grupos de almas que se acerquen y se acercan cada día para escucharte a vos. Así que el honor de estar con vos es muy grande. Muchas No, gracias. muchísimas gracias a vos, porque acá, ¿quién es la protagonista de hoy? Nuestra querida Fafa, que nos va a explicar, nos va a enseñar, nos va a sacar de muchas dudas que todos ustedes tienen y que queremos aprender, cosas nuevas, siempre y positivas, para sanar, siempre para sanar nuestras almas. Y contanos, Fafa, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, me convocaste para hablar de las vidas pasadas y me parece que es un temazo, algo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha generado alguna inquietud. Y a partir de ahí, algunos se quedan con la inquietud y no quieren avanzar y se quedan quietitos sabiendo que algo hay, puede haber, u otros avanzan y van hacia adelante para indagar y también para informarse mucho más. En la medida en que nos podemos informar, podemos empezar a cambiar cosas en nuestra vida porque vamos desaprendiendo creencias limitantes para ir incorporando estos movimientos de la vida que nos van encaminando hacia lo que el alma vino a realizar. Y es el plan del alma, individual, porque somos únicos e irrepetibles. Exacto. Nosotros tenemos ya una carga histórica dentro nuestro, ¿no? Y también socialmente, enseñanza familiar, creencias, que hacen que a veces no ampliemos este conocimiento que es necesario, que muchas veces se da en el momento oportuno, cuando lo estamos necesitando, porque siempre hay alguien que te sugiere, que te cuenta, te dice, ¿por qué no haces esto? ¿No? Uno siempre cuenta lo que le está pasando. Entonces, hoy sentimos que podíamos hablar entonces de lo que es la regresión de las vidas pasadas, ¿no? La gente escucha esta palabra o esta frase de regresión y vidas pasadas juntos y ya se arma a veces un colapso de no entiendo qué significa esto. Y por eso nosotros tenemos a Fafa que nos va a contar y nos va a ir explicando de a poco y sacando un montón de también de tabús que hay dando vuelta con respecto a ciertos temas. Así que, Fafa, contanos, ¿qué es esto de la regresión de vidas pasadas? Mira, voy a empezar contando por lo que me pasó a mí. Yo soy de la generación del 60, donde no se hablaba de la muerte era un tabú. Cuando moría alguien en la familia, no se contaba, a los niños se los separaba y no se les contaba que había un abuelo muerto, un familiar. Se guardaba luto, tristeza y sufrimiento por el resto de la vida. Y yo crecí con esa cultura de tenerle miedo y pánico a la muerte, porque todo lo que es desconocido nos genera mucha incertidumbre, nos genera miedo, porque no sabemos qué hay del otro lado que tanto asusta a los adultos. Y así fui de la mano del miedo a la muerte hasta que me empecé a formar por esas cosas que el universo nos va llevando y empecé a formarme en la terapia de regresión a vidas pasadas. Fue ahí donde me pude reconciliar con la vida, porque al poder ver la muerte en otras vidas, uno se puede reconciliar con la vida actual. ¿Por qué? Porque en el hallazgo de las terapias de regresión, cuando se va a otra vida, se pasa por la muerte en aquella experiencia y en el 100% de los casos, cuando se le pregunta a la persona en regresión dónde está su alma,
en el momento posterior a la muerte, todos de manera diferente, pero con la misma descripción, van a un espacio de luz. Ese espacio de luz, ese universo de luz del que venimos. No somos la creación del hombre ni de la ciencia. Venimos de un espacio donde las almas se reúnen y ahí se pacta y se planifica el plan del alma. Por eso bajamos a la tierra, tomamos un cuerpo físico. En esta encarnación soy Fafa, en otras he sido otras personas, otros nombres, otro género. Y, y la posibilidad que nos da la rueda de la vida de ir tomando diferentes cuerpos es para ir sanando esas heridas del alma que en experiencias anteriores han quedado truncas, dolorosas. Vos recién me hablabas en la previa de si se puede sanar la culpa, el odio, el resentimiento, la envidia. Y claro, porque cuando un cuerpo muere, si no ha podido resolver emocionalmente situaciones personales, es como que queda algo pendiente. Y vamos a ese lugar que se llama espacio entre vidas, se vuelven a reunir las almas y tomamos la decisión de volver a encarnar. Entonces, es la gran oportunidad que tenemos de bajar a la tierra, sanar el alma, porque venimos a la vida una y otra vez para sanar las heridas del alma, simplemente eso. Entonces vamos a poder encontrar que el conflicto presente que estoy atravesando en este momento, cuando hago una regresión, puedo encontrar a qué se debe, cómo espeja aquello que yo sentí en otra experiencia. Exacto. Siempre el tema de, es verdad, como dice Fafa, esto de la muerte, como nos han enseñado o lo han transitado nuestras familias, ¿no? Nos ha derivado un temor, ¿no? Que no es nuestro, que uno comienza a tener Exacto. temor de algo que uno no conoce, no tiene idea, pero uno le tiene temor, porque uno siente lo del otro o lo transmiten, entonces uno ya se queda con eso. Con los años uno va creciendo, va madurando y también madura espiritualmente y entonces empieza a encontrarle un poco más de sentido o tomar la actitud de cómo quiero transitar yo ese dolor y esa pérdida, ¿no? Siempre estamos hablando en este momento de las muertes naturales, ¿no? No estamos Sí, hablando de las muertes bruscas o provocadas, y claro. provocadas lamentablemente, que eso Ujú. ya es otro tema, se lleva de otra forma. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar hoy son de las muertes naturales, ¿sí? Cómo lo vamos a ir transitando y qué podemos hacer para sanar, pero de todas maneras, siempre es bueno escuchar y entender esto para poder transitarlo también desde la otra parte también, ¿no? Si tienen un dolor muy grande y fuerte, también pueden transitar este camino. Bien. Pensaba también, bueno, teníamos acá tenemos muchas preguntas, vamos a tratar con Fafa de poder contestar todas, pero hay gente que se pregunta si necesita muchas sesiones de la regresión de vidas pasadas, si es necesario muchas. Bien. Con una sola sesión, con un motivo de consulta, a partir de ahí ya se resuelve lo que la persona necesita resolver. ¿A qué me refiero? La terapia de regresión no es para saber qué fuimos en otra vida, porque eso no nos significaría nada. Lo que tiene sentido para una regresión es registrar que hay algo en mi vida que no lo puedo resolver, que me raspa, que me incomoda, que me duele, que me aplasta, que no tengo energía. Entonces, a partir de un síntoma físico o emocional, decir, bueno, a ver, en una regresión, lo que sí puedo hacer es viajar con el viaje del alma, del subconsciente, a ese momento que es la fuente de lo que se está viviendo hoy en el presente. En una regresión no siempre se va a una vida pasada. Muchas veces se pasa primero por la niñez o por la adolescencia, porque es donde también nos queda marcada
el alma nos queda lastimada, esas heridas que no han podido ser sanadas, resueltas, liberadas. Entonces, no necesariamente se va a otra vida. Y si se va a otra vida, en la mayoría de los casos, esa otra vida en la que yo tuve una existencia, puedo encontrar allí el, el resonar de mi vida actual. Y es ahí donde uno puede unir el rompecabezas de su propio sentido emocional y va acomodando esas piecitas y decir, claro, ahora me comprendo. Y vamos, por ejemplo, a un caso. Hace poco, una señora científica, ella, que el motivo de consulta era que tenía dificultades con los hombres. Empezamos a hablar en la previa a la sesión y, y llegamos a que en realidad el conflicto no era con todos los hombres, era con los hombres cercanos, el padre, el marido, el hijo. En el trabajo no tenía ningún conflicto, con lo cual eran los hombres cercanos. Bueno, comenzamos la regresión y ella aparece, empieza a describir que está en una casa. Bueno, y ahí en esa casa empiezan a suceder un montón de cosas, como que el- la pareja de la madre en aquella vida la asesina a su madre. Y ella quiere escapar de esa situación y no puede, finalmente puede, pero también ella era una jovencita en esa situación y había sido violada por una especie de peón o trabajador del campo donde se estaba desenvolviendo la situación y bueno, queda con una culpa muy grande porque en el momento de poder escapar de esa casa, deja a sus dos medios hermanos a merced de ese asesino. La madre muerta, esos dos niños, bueno, cuando empieza a trascender esa vida, ella empieza, porque lo que sucede en una regresión es que no habla la mente, va aflorando todo lo que tenemos en el subconsciente, en ese escondite del alma, que es donde tenemos todo guardadito. Y entonces ahí empieza a ver que su madre en aquella vida, esa madre que fue asesinada, era la abuela materna en esta vida, que ella nunca pudo entender racionalmente por qué tenía un amor tan profundo eh, y tan raro de vincularse con esa abuela. Y lo entendió porque el alma de esa abuela en esta vida había sido la madre de ella en aquella otra, y ella sentía mucha culpa. Entonces, eh, la posibilidad de empezar a encontrar por qué y para qué nos encontramos con diferentes almas acá en esta existencia, en nuestro presente, nos da la posibilidad de entender esas cosas que son en la mayoría de los casos irracionales, como por ejemplo un vínculo muy grande que tenía ella con una sobrina que no la veía, pero sentía una conexión y me dice, pero uno de esos chicos que estaba abajo de la mesa y que quedaron en aquella casa a merced de ese asesino, Mm. reconoció la mirada en esa sobrina que no ve nunca, pero que sin embargo tiene un vínculo como si fuese una hija o algo más fuerte. Entonces, claro, uno empieza a entender el comportamiento presente a través de lo que se vivió en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las almas muchas veces encarnamos en grupo. ¿Para qué? Para poder cumplir con el plan del alma. Entonces, es ahí donde en una sesión solamente podemos empezar a juntar las piecitas de nuestro propio rompecabezas emocional. Y así millones de casos que los iremos contando a medida que lleguen las preguntas. Mm. Así que en una sesión se resuelve el motivo de consulta. Sí, te estaba escuchando con tanta atención porque qué increíble, ¿no? Qué increíble
todo lo que uno puede sanar o puede darse cuenta qué le está pasando, ¿no? Porque ella iba con esa preocupación, me pasa esto con los hombres que eran cercanos a su familia, o sea, siempre hay una razón, siempre hay una razón Exacto. de lo que nos está pasando que siempre nos estamos preguntando. Es como vos decís, a muchas personas seguramente les debe venir a la memoria cosas que le pasan y no las entienden, que son como inexplicables, ¿no? Porque no buscamos la forma de explicarla, entonces nos quedan esas cosas. Y me surgió una pregunta mientras vos estabas hablando de esto que no está aquí, que si yo puedo tener esa conexión con gente que no tenga que ver con mi familia, ¿me puede pasar que encuentre esas almas en otras personas como si nos conociéramos de siempre, que hay algo que nos está uniendo? Sí, es que nos pasa. ¿Cuántas veces conocemos por primera vez, vemos por primera vez a una persona y sentimos así como un golpe, una energía, algo como decir, me parece conocerla o haberla visto antes o la conozco toda la vida? Son esos impactos, ¿no? Emocionales que uno siente que decís, Sí, wow. son muy Y fuertes. después muy fuerte. Y muchas veces es al revés. Ves a una persona y sin embargo decís, siento rechazo, no quiero ni acercarme. Entonces es muy probable que en otras existencias haya habido una conexión y en esta vida sí o sí nos volvemos a encontrar para poder resolverlo. Cuando se habla de las Mm, almas gemelas no quiere decir, no es un término romántico, no es que el alma gemela con la que yo me encuentre mm, será mi alma para toda la vida y me casaré. O sea, no tiene nada que ver con el término romántico. Las almas gemelas son esas almas con las que nos tenemos que ir encontrando por un tiempo determinado, porque algo teníamos que sanar. A lo mejor basta una mirada de reconocimiento para decir, listo, ya está, nos vimos, tuvimos algo en otra vida, en esta vida tuvimos un cruce nada más, una sonrisa, una palabra, la vida de esa persona continúa, la propia también, y sin embargo, con esa mirada ya se resolvió algo. O sea, ujú. es esa magia del universo que nos pone lo que necesitamos para poder sanar, porque venimos a la vida para irnos mejor de lo que llegamos. Exacto, eso es lo importante. Pensaba en eso de las almas gemelas, ¿no? Sacándole el romanticismo, que es lo que siempre se quiere mostrar, el romanticismo del alma gemela. Esto de encontrarse con alguien, sí, que es tan fuerte la conexión que hay, y tal vez pueda ser para, como vos decís, siempre es para solucionar, y si no, simplemente para el reencuentro, ¿no? De esas almas, ese encuentro que hay. No sé, siento que a veces uno conoce personas como que no, no solo la conoces de toda la vida, decís, pero yo, hay algo que hay en mí, pero ¿Viste? también Sí, encontrás a alguien que se parece tanto a vos en tanto, que con solo exacto, mirarse ya te entendés, no necesitas hablar con esa persona, es una conexión, pueden pasar años y seguís con la misma el mismo trato, el mismo amor, ¿no? Y eso para mí también es muy valioso y muy fuerte porque no te pasa con todo el mundo, o sea, no estamos todos claro, expuestos a que nos pase siempre a todos, pero en algún punto sí creo que en general todo el mundo tiene que una experiencia de esta, una experiencia totalmente. vivida, que no entiende Y, qué pasó o qué pasa, entonces creo que o, esta es la forma de entenderlo. exacto, o a veces pasa lo contrario, pasa que quizás un vínculo muy difícil con un hijo o con una pareja o con uno de los padres, Mm, cuando hay algo así tan difícil que racionalmente no se debería dar porque el vínculo padres e hijos debería ser amoroso, pero muchas veces no lo es. Entonces, habría que ver en otra existencia qué pasó, quiénes eran, cómo se vincularon en otra vida. Y eso sobre todo
pasa con las parejas, cuando tenemos esas parejas tóxicas, violentas, de las que no nos podemos desprender, porque muchas veces uno lo ve de afuera y, y siempre está esa mirada de juicio, de decir, pero ¿cómo no se va de ese lugar? Y sin embargo es como que hay un atrapamiento, ¿no es cierto?, para quedarse en el lugar de la Sí, violencia, del dolor. sí, sí. Bueno, en la mayoría de esos casos, en la mayoría, Analía, Mm, hubo una especie así como de pacto en otras vidas, sobre todo antes de morir, en las que las almas quedaron atascadas y amarradas con un lazo kármico que en algún momento mm, es necesario desprenderlo y romper con ese lazo kármico. sí, Entonces es ahí donde se aplica la liberación de pactos, no sé, si en una vida se juraron amor eterno o se juraron, bueno, nunca más vas a ser feliz por el resto de tu vida, te voy a odiar y te maldigo. Esas maldiciones que a veces mm, parecen que son de la boca para afuera, cuando son muy fuertes, calan muy hondo en el alma y luego esas almas se reencuentran para poder resolverlo. Y en la terapia de regresión se resuelve maravillosamente porque es por la potestad del alma que quiere dejar de sufrir. Se lo preguntamos a la mente racional y te dice, y no, porque en el fondo me quiere, o sea, buscamos las excusas del ego, pero cuando trabajamos en sesión con el inconsciente, la que tiene la potestad y la palabra, la decisión, es el alma. Y cuando uno le pregunta a la persona, ¿estás decidida a romper con aquel pacto, con aquella maldición? Y te dicen, mm, sí, por Dios, y lo están esperando sí. ansiosamente poder romper con esas situaciones que se presentan en la vida presente para poder resolverlas. Exacto, y eso también es muy interesante, ¿no? Esto bueno, de si maldicen o hacen ese pacto tan severo, ¿no? Que pueden complicar la vida siguiente, a esa alma dependiente, ¿no? Y a uno mismo. Sufrida y a uno mismo, ¿no? Obviamente, entonces es como para tener muy en cuenta, ¿no? Este tipo de cosas que podemos llegar a hacer en la vida que puede traer Exacto. después grandes trastornos en la siguiente. Por Bien, eso, mm, una terapia de regresión es muy transformadora, sí, porque uno, al atravesar una experiencia anterior donde hubo quizás traición, dolor, muerte, hambre, asesinatos, sí, luchas, uno empieza a ver eso que sucedió y luego, en el final de la regresión, cuando puede dirigirse a ese universo de luz y ver la historia, la experiencia desde otra dimensión, ahí es donde empezamos a sanar. Ahí es donde nos damos cuenta que aquel odio, aquellas ganas de matar, aquel, aquella maldición que pronuncié, sin tomar conciencia, bueno, este es el momento de liberarme. Entonces, por eso en la terapia de regresión nos reconciliamos con la vida actual, y tomamos conciencia de lo que queremos seguir haciendo o no. exacto, exacto. Me parece súper interesante todo esto como para ir desmembrando estas cosas que nosotros no entendemos y nos hacen daño y no buscamos soluciones, ¿no? Y siguiendo acá con un poco con todas estas preguntas, dice, ¿no? Tengo que prepararme, pregunta la gente, tengo que prepararme para esto. ¿Uno está preparado para hacer una sesión o una regresión de vidas pasadas? No, no hay que prepararse. Yo creo que la preparación es interna y excede la voluntad de la persona. Y te explico por qué. Porque es muy fácil reconocer que hay algo que estoy viviendo que no lo quiero más, que no lo quiero vivir, que lo quiero sanar, que lo quiero liberar, lo reconozco. Pero hay una fuerza del ego de decir, no, no voy a poder, mejor me quedo acá, lo que muchas veces se llama zona de confort, y Ujú, decir, bueno, es preferible esto, este, malo, pero conocido. Entonces, cuando uno empieza
a mover ese movimiento del espíritu y realmente siente la vocación de querer resolverlo, de alguna manera el universo te lo va a mostrar. O un amigo te va a hablar de las terapias de regresión, o vas a Mm. escuchar un programa, vas a pasar por un cartel y vas a ver algo que te inspira a poder hacerlo. O sea, es una llegada, no es que un día yo me levanto y digo, hoy me voy a hacer una regresión. No, es un camino interior. Cuando el alma dice, ya hay algo que sanar. Y es ahí donde se produce. Muchas veces piden un turno y lo postergan y no puedo por tal cosa y lo postergan 3 veces y la cuarta vez llega y porque ya era el momento de esa alma de solucionarlo. Entonces, la preparación es interior, es registrar internamente que ya es momento de sanar. Exacto, entonces no hay que estar preparado para esto, pero el inicio está en la búsqueda, en la escucha, si alguien nos cuenta, nos dice y ya nos empieza a como interesar. Creo que ese es el primer paso, la necesidad de querer Es saber qué nos está pasando. Eso sería parte de lo que no es una preparación, sino una necesidad y una búsqueda, y me parece muy interesante. Eh, Hoy hablábamos antes del programa algunas cositas, nos vamos poniendo de acuerdo siempre, y hablábamos, ¿se trabaja el inconsciente? Ustedes saben que nosotros tenemos el consciente, el inconsciente y el subconsciente, ¿no? En nuestro cerebro. ¿Se trabaja el inconsciente? Porque la gente generalmente le tiene mucho miedo al inconsciente, porque ya sabemos que del inconsciente puede salir de todo. cualquier cosa, claro. Cualquier cosa. Ustedes saben que es como la cajita de Pandora, ¿no? Está Mm. ahí, ¿no? Siempre yo hago la analogía con la caja de Pandora. Pero entonces, cuando uno se pregunta eso, ¿se trabaja el inconsciente, Fafa? Totalmente. Se trabaja en Sí. regresión, Sí. trabajamos con el inconsciente. Yo siempre, antes de la sesión, les digo, vas a escuchar todos los ruidos exteriores. Si estamos en un consultorio en el centro, los ruidos del tránsito, eh, si, si hay alguna sirena, se escucha todo a lo lejos y la persona está trabajando profundamente con el subconsciente, porque es donde está toda la información. La neurociencia dice que nuestra mente consciente es apenas el 5%. Todo lo demás Ujú. estamos manejados por nuestro subconsciente, que es el resto, el 95%. Por eso muchas veces los furcios, las cosas que decimos y nos equivocamos, lo que dijimos y no queríamos decir, los mensajes que mandamos a la persona equivocada, no hay Ujú. ninguna equivocación. Lo que hay es una inercia del subconsciente que nos manda a hacer todo eso. ¿Por qué? Porque necesita salir y poner luz. Entonces, se trabaja permanentemente en una regresión con el subconsciente, pero no se pierde en ningún momento la conciencia. Uno sabe dónde está y escucha los ruidos exteriores. Bueno, vos hiciste una regresión y Sí. si bien uno siente que trabaja profundamente, es como una meditación profunda, bien profunda, donde estamos inmersos, inmuidos en esa situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el alma sabe que hay que sanarla y para sanar hay que mirar. No podemos arreglar nada que no miremos. Exacto, tenemos que entrar en el inconsciente, hay que entrar. Y Ujú. afloran muchísimas cosas increíbles. Es todo como un mundo diferente Exacto. que hay que explorar y que donde uno puede empezar a sanar, uno puede empezar a reconocerse, porque como decía Fafa, uno empieza a través de la regresión, que he tenido la oportunidad de hacerlo con Fafa, empieza a comprenderse también, empieza a entenderse, empieza a perdonarse también, Eso. ¿no? Porque uno siente que tal vez, o las reacciones de uno, por eso ahora a esto va las siguientes preguntas, porque la gente se pregunta esto de las fobias que tengo, los celos, mis miedos, mi vergüenza o ese deseo de venganza, diferentes sensaciones, sentimientos, emociones que tienen las personas se preguntan, ¿me ayuda a la regresión, a esto, a estas emociones que tengo que
hay personas que me las marcan, ¿no? Te dicen, pero vos sos muy temperamental, o sos muy esto, mirá, tenés esto. Y uno no se entiende porque dice, no sé por qué soy así. A veces uno dice, yo ya soy así, pero otra gente no. Entonces, a través de esto uno puede ir sanando. Por lo menos yo he descubierto eso, pero esta es la pregunta para vos, Fafa. Sí, 100%. Y no solamente podemos ir sanando, que ahora te voy a contar un caso, sino que también empezamos a encontrar dones que tenemos y estaban escondidos. O, por ejemplo, no entendemos cómo de una familia que no tiene nada que ver con el arte sale un niño tocando el piano maravillosamente y no hay nadie en la familia. Y, y a veces, cuando no hay nadie en la familia que pueda acompañar el don que traemos al nacer, entonces esa persona se siente en conflicto y cuando puede entender que ese don viene de otra existencia, es como que se le ilumina la vida y pone el foco en el camino que quiere realizar. Entonces, no No, solamente vamos a encontrar cosas desfavorables, aunque todo lo desfavorable es favorable para el presente, porque claro. de eso se trata, de poder ver. Cuando vos me decías vergüenzas, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo del caso de una chica que, que vino a la regresión, el motivo de consulta era el sobrepeso, que no era demasiado, pero a ella le molestaba, era jovencita. Yo siempre felicito cuando viene gente joven Mm, porque creo que ya están despiertos para poder recibir las cosas nuevas, no están tan intoxicados como nuestras generaciones y nuestras generaciones hacia atrás. Y bueno, en la regresión aparece en otra vida, siendo ella una indigente, era una chica que vivía en la calle, comía de lo que le daban, revolviendo basura. ujú, A ella le daba mucha vergüenza que la miren eh, y pasó mucho hambre en esa vida y se tapaba y era eh, lo que refería en la regresión era la vergüenza de cómo la gente la miraba a ella. Bueno, en esa otra existencia, una señora que encuentra en el camino, le ofrece ir a su casa, le da de comer, le da abrigo. Y, y cuando estaba en esa casa dice, ay, esa señora me suena a alguien. Ella sola, ¿eh? Ella sola. Empieza a tomar conciencia que esa señora en aquella existencia que la saca de la calle y la lleva y le da alimento y abrigo, era su abuela paterna en esta vida. mm, Y qué casualidad que su abuela paterna en esta vida tenía una casa de comidas, mira, qué ¿viste? bárbaro. Mm, Qué loco, ¿no? Bueno, entonces, cuando empezamos a trabajar el tema de la vergüenza, esa vergüenza que ella sentía en la calle era lo mismo que había referido en la charla previa, esa vergüenza de tener esos kilos de más, una chica joven que va a bailar, que se quiere poner una ropa determinada y no se la pone por cómo la miran y está pendiente de la mirada exterior, hasta que pudo entender que todo eso venía desde aquella otra vida. Y fue muy lindo porque cuando ella, bueno, puede comprender y ahí resignificar la vida actual con lo que le pasó en aquella otra existencia, eh, terminamos con un acto de psicomagia que le indiqué que tenía que hacer fuerte, muy fuerte, pero después de eso resurgió como el ave fénix. Y el acto psicomágico fue que ella le indiqué que tenía que buscar su ropa más vieja, la más rotosa, la que estaba a punto de ser tirada a la basura, sí, ponérsela, quemar un corcho, marcarse, ensuciarse con el corcho la cara
las manos, como ella se las veía, como ella lo describió en la regresión. Tengo las manos sucias, porque en una regresión revivimos todo, lo vemos desde otra dimensión, pero nos vemos, nos sentimos, nos olemos. Y ella se veía las manos, dice, tengo las manos sucias, se veía los pies sucios, descalzos. Bueno, entonces le dije, con el corcho te vas a manchar las manos, los pies, y te vas a mirar en el espejo y vas a decirte a vos misma que esa que vos viste ya no sos vos. Le vas a indicar a tu inconsciente que aquella chica ya murió y con la muerte de aquella existencia terminaron todas esas sensaciones y emociones para siempre. Y te mirás y te sentís aquella que eras para despedirte definitivamente. Te sacás esa ropa, te das una ducha caliente y otro día haces una comidita, la que vos puedas, en alguna bandeja descartable y la pones en un lugar que acá en Argentina es muy común, que haya lugares donde hay gente que va a buscar comida, la pones como una ofrenda en reparación a aquella vida donde vos no tuviste que comer y hoy en esta vida sí tenés para comer, tenés un cuerpo, sos joven y encima una abuela que tiene una casa de comidas. Mirá todas las cosas que se van uniendo a través de una regresión y todo lo que vamos sanando. Así que bueno, después de eso se sintió liberada, se siente como una nueva energía de vida y empezás de nuevo, sin el arrastre de esos nudos kármicos que hasta no verlos no los podemos desarmar. Exacto, y además pensaba, ¿no? La relación de esa vida pasada, de esa necesidad de comida, de alimentos, y que ella ahora en esta vida lo necesitaba, tenía esa ansiedad, ¿no? De comer, de que no le falte la comida, y también mezclado con la vergüenza Totalmente, de las algo dos que está, cosas. con algo que ella La- estaba haciendo, que es normal comer, pero sentir vergüenza por lo que hacía, porque a su vez se miraba y decía, estoy comiendo de más, o no me siento cómoda con lo que, como me estoy viendo, con lo que como, arrastrando eso, ¿no? Esa necesidad de la vida exacto, pasada con esta exacto. vida presente que tenía todo, pero que tiene que encontrarle el equilibrio a eso. Mm, Primero, para no sentir la vergüenza, y segundo, para no excederse y para verse mejor ella, y para, como vos decís, ofrendar a otros lo que a ella le pasó en la otra vida, ¿no? Como para que exacto. otros no padezcan lo mismo. Es de una reparación Sí, tan sí, fuerte, que uno empieza a sentir una nueva vibración en su vida, Nadia. exacto, exacto. Y es Es la muy forma de fuerte, sanar. Y es una forma de totalmente. sanar, porque ella se Mm, veía con esto y no sabía realmente qué le pasa. Si estoy conforme, no estoy conforme, viste que a veces uno dice, Es pero que no lo sabemos me y gusto, no me vamos a los gusto, me tumbos. quiero, no me quiero, me veo, no me veo, pero en realidad algo me pasa, y hasta que no puedo sanar esas cosas que vengo arrastrando, no puedo mirar mi presente no me puedo mirar en el presente y no puedo Tal actuar, cual, ¿no? En el presente con exacto. libertad, con tranquilidad, sintiéndome plena, queriéndome realmente como soy, aceptándome, y sobre todo, Para tomar eso, decisiones, claro, para para poder tomar decidir, decisiones. porque si no estamos muy trabados. Cuando estamos así, nos pasan estas cosas que vos hoy contabas, relacionarnos mal con otros, venir con algo muy pesado donde caemos en la violencia, ¿no? Caemos en ser dependientes de otras personas que abusan de nosotros porque ven esa carencia o ese problema que tenemos, lo ven más que Ujú, nosotros, ¿no? Entonces somos como muy fácil de manipular. claro, Si nosotros realmente empezamos a sanar y a entendernos, vamos a ser menos presa fácil para muchos, ¿no? Que lo único que causan es más dolor del que tenemos, ¿no? Por eso es exacto. importante, Es, importante es poder, como que esas personas se alejan de nuestra vida porque empiezan a ver nuestro poder, aunque no lo digamos, es lo que vibramos, somos exacto, energía. exacto, Entonces vibramos poder, vibramos más entereza y esas personas automáticamente, mágicamente, sin darnos cuenta, se van a empezar a alejar porque ya no le somos útiles a esos exacto, vampiros de energía porque exacto, ya mi energía no la presto, no la doy, la tengo conmigo.
es mi bien más preciado. Y eso es lo que sucede en las regresiones. Uno vuelve a tomar el poder de su vida, porque si en alguna oportunidad hemos atravesado una situación traumática, el alma queda como perforada y el Mm, alma es nuestra energía, es lo que alimenta nuestro cuerpo. es- Entonces, reparamos y reintegramos nuestra propia energía, nos sentimos mejor y todo eso que antes era conflictivo o se nos acercaban. ¿Cuánta gente escuchamos que dicen, yo elijo mal siempre, elijo mal porque me pasa esto y me vuelve a pasar? Cuando tropezamos y tropezamos, uy, hay que mirar más profundamente. sí, algo está pasando. Algo está Algo pasando, claro. no es muy casual que uno siempre caiga en lo mismo. Uno tiene que reparar, ¿no? Porque si no vamos a un constante daño en la vida. La vida es corta, primero y principal. Pasan los años volando. Entonces, si nos vamos a Volando. dedicar a caer en lo mismo o en las mismas personas y seguir, bueno, a ver, corto esta relación, pero empiezo otra. Y no solo la relación con una pareja, sino las relaciones de amistades, ¿no? Con quién me quiero rodear. Es un constante que llega un momento, nos agarró los 70, los 80, no reparamos nada todavía, falta Claro, poquito para reparar y hay que apurarse. Entonces, es muy bueno saber, me gustó eso que dijiste desde que comiencen desde muy jovencitos me encanta. porque vienen menos contaminados, es verdad, menos contaminados, viste, con ideas de otros, de las generaciones anteriores, Claro, o de esos claro. mandatos, los mandatos o los secretos familiares, viste, todo eso que hay, Sí, ha hecho tanto daño a generaciones completas, completas, completas. Hay cosas que son buenas de las familias, pero hay este tipo de mandatos que hay a veces, o los secretos familiares, han provocado muchísimo daño, han trabado no, el sí, alma y mm, generaciones completas. Entonces, qué bueno, y yo también lo celebro, que los jóvenes busquen desde muy jóvenes entenderse a sí mismos y encontrar a buscar todas las alternativas que los puedan ayudar a comprenderse. Porque a veces yo he escuchado de personas mayores que dicen, este chico tiene 20 años, no sabe quién es. O qué problema puede tener un chico de 20 años. claro, claro, Muchísimos, muchísimos problemas. claro, Nosotros también claro, tuvimos 20 años y tuvimos problemas y no los obvio, entendíamos y no sabíamos, ¿no? Y los chicos también tienen problemas. Almas más jóvenes vienen cargados de otras cosas y que si lo pueden tomar desde muy jóvenes, están salvando a las próximas generaciones. Así que yo eso sí lo celebro muchísimo. bien, Y los invito a maravilloso. todos los jóvenes a unirse a estas nuevas terapias alternativas o búsqueda de sanación espiritual del alma, de su aura. Y ahí pensaba, eh, que podamos nosotros transmitir luz a través de todo nuestro entorno y no porque tengamos agujeritos en el alma, como decía hoy, no una forma de decir, que no sea Claro, que traspasemos porque tenemos esos dolores, sino el que, alma perforada, claro, exacto, claro, exacto, exacto, sanemos sí, esa alma que se perfora a través de se las perfora. generaciones y hace mucho daño y hay que cerrar, hay que cerrar. Es como cualquier herida exterior que se corta uno o se lastima y la cura, lo mismo hay que trabajar con el alma, darle la misma importancia que tiene el cuerpo físico como el alma también. Eso es Exacto, que fundamental. cicatrice, que por eso la terapia de regresión es para sanar esas heridas del alma. Vuelvo a repetir, de otras existencias, pero también, De las también actuales. mucho, Ujú. mucho de la niñez. Mirá, Sí, no hace tanto, fue a principio de año, una psicóloga, psicoterapeuta, muy buena en lo suyo, la verdad, maravillosa, pero ella tenía un tema ah, personal y bueno, me pidió una regresión, porque necesitamos todos de todos, no importa exacto. la profesión que tengamos. Para el alma no hay razas, no hay color, no hay profesión, no hay No, rol. Los cuerpos mueren, pero la eternidad es nuestra energía, es nuestra alma. Eso es lo que perdura vida tras vida. Y esta persona tenía un atrapamiento en su alma de su niñez que nunca lo había podido ver como lo vio en la regresión, ¿no? Eh, donde ella siempre sentía que en qué momento
se iba a poder retirar y no se retiraba, de una mala pareja, de un trabajo donde no le pagaban, y así fue sumando un montón de situaciones. Y, y en la regresión no fue una vida pasada, fue a su existencia actual, cuando tenía creo que 8 o 10 años, donde vivía con una madre eh, muy violenta, una madre violenta, que claro, como todo hijo ve a su madre y no lo registra que es una madre violenta, No, pero nos queda marcada el alma de los abusos de autoridad de esa madre. Y apareció en una situación que la tenía totalmente borrada. Por eso te digo, trabajamos con el inconsciente. La eso, tenía totalmente borrada de una vez que había hecho una travesura ella con el hermano, que eran muy seguidos, y la madre se enloqueció y los estaba persiguiendo con un látigo, con un palo, bueno, una situación muy dramática. Entonces suben los dos, se escapan y se van a la terraza, donde la madre no podía subir, no podía acceder, y allí estuvieron prácticamente todo un día hasta el anochecer, porque la madre los amenazaba que cuando bajaba claro, iba a cumplirlo. los iba no dijo matar a palos, dijo otra cosa, Sí, sí, te lo imaginarás, sí, sí. y no podían bajar, no podían bajar, bueno, entonces tuvieron que esperar el momento oportuno para bajar. Primero bajó ella, después lo hizo bajar al hermano, o sea, ella tomando el rol de protector Ujú. cuando uno es hermano. Ahí en las constelaciones familiares empezamos a ver cómo cuando un rol se desacomoda todo. Bueno, entonces ella ahí, viendo eso, que lo tenía en el inconsciente, pero no lo había revivido para poder resolverlo, ahí entendió por qué en la vida de adulto ella permanentemente era, ¿cuándo me voy a poder ir de acá? Porque lo estaba pasando mal, pero no se podía ir, porque estaba ya en el techo, y si se iba lo iba a pasar peor. Entonces vos imaginate cómo nos va marcando las situaciones sin darnos cuenta, Exacto. muchas veces sin tomar conciencia, hasta ir al punto que el alma nos lleva para decir, acá está la chispa de luz que te hace salir de esa oscuridad del alma para reanudar tu vida. Sí, ¿cuántas cosas que nosotros las consideramos como, o las normalizábamos en realidad cuando éramos niños, porque Mm, le pasaba a todos, no era que vos te hablabas con el vecino claro, y le pasaba lo mismo, o escuchabas, por ejemplo, yo imaginé toda la situación de los nenes corriendo por la casa, llegando de la terraza, escondiéndose, pues no bajo, no bajo, no bajo. Uno ha escuchado hasta a los vecinos decirle a los hijos, ahora cuando te agarre. ¿Cuánta carga emocional tiene eso para ese niño, para esa niña? Y se genera un trauma que queda ahí, que uno no claro lo que queda. hasta es tanto el trauma que a veces ni lo recordás, pero te acompaña en acciones que tenés, como vos decís, no se iba porque decía dónde voy a ir o la voy a pasar peor si me voy de acá, ¿no? Entonces, Mira, la frase era, ¿cuándo, cuándo me voy a poder ir? claro, Vos ¿cuándo fíjate voy a que, poder bajar de esa terraza, no? exacto, vos fíjate cómo Ujú. nos marca, cómo codificamos una, una situación y nos acompaña el resto de la vida, que ante un peligro o algo que no quiero, no, ¿cuándo me voy a poder ir? No tengo la fuerza para irme, no tengo la decisión para hacerlo, Exacto, pero está en exacto. el inconsciente. Queda ahí, por eso hay que trabajarlo y no temer trabajar el inconsciente. Claro, Es lo que nos claro. pasa con las cosas que sí somos en esos momentos, ponele, o en otras situaciones, tomamos realmente la fuerza o hacemos las cosas como la tenemos que hacer lo que nos toque. Y eso después también nos enseña más adelante a tener las mismas fuerzas para enfrentar otras. Pero así claro, Tomamos ¿eh? fuerza, porque decís, claro, Exacto, esto no es de acá, no es de ahora, no soy exacto. tonta, esto me está pasando Sí, sí. porque es un codificado de aquello Ah, otro. Entonces sí, lo sí. desprogramo, lo desprogramo. Empezar a desprogramar y como vos decías, a volver a aprender, ¿no? Hay que aprender Mm. otra vez, hay que dejar de lo que aprendí, ¿cómo es la palabra que utilizás? Desaprender
para Desaprender lo aprender. aprendido. Claro, Claro, ¿no? ahí va, sí. Es necesario. Nunca es tarde, no nos tiene que dar vergüenza preguntar, buscar ayuda. Si sabemos de alguien que nos puede ayudar con una regresión de vidas pasadas, o que nos puede biocodificar, o nos puede enseñar desde la Energizar, darnos energía, energizar, claro. enseñar a utilizar la energía también, porque a veces Pero claro tenemos que energía que sí. nosotros no sabemos cómo manejarla, ¿no? Exacto, Y eso exacto. también es bueno aprender. Todo es un conjunto que Sí. hace que mi vida sea más plena. Por eso a veces cuando la gente, le pasa a muchas personas y a otras no les pasa, eh, que te dicen, yo te veo bárbaro, te veo espléndido. Cuando uno empieza a controlar, empieza uno a darse cuenta quién es, a reconocerse, a buscar de todas estas ayudas, uno mejora inevitablemente y se Porque nota. se Exacto, nota porque y se nos nutrimos irradia. del otro, Exacto. claro, Y es claro. inevitable y la gente lo ve y se da cuenta. Sí, Entonces ahí es sí. la gran oportunidad cuando uno le dice, pero ¿sabes qué pasa? Que yo trabajo esto, hago esto. O sea, seamos menos egoístas y contémosle a los demás qué es lo Sí, que y nos menos está pasando. vergonzosos, Y porque a veces, menos vergüenza. claro, claro. Hace poco tuvimos el domingo pasado el placer de tener a Gabriela Dedé, que es Sí, también que amiga del trabaja con Papa. todas las energías Trabaja del con las universo. energías, con las cartas del tarot, con todo. Bueno, es una maravillosa mujer. Y tuvimos ese programón que hicimos juntas. Y hablábamos un poco de esto de que tenemos que empezar a perder un poco la vergüenza de lo que nosotros sabemos que nos hace bien y que lo hemos Claro, experimentado. Tenemos que exacto. contárselo. Si las personas vienen y te preguntan, ¿por qué estás tan bien o te veo bien? Ah, mira, yo te voy a contar, ¿no? Y no inventarle, no, lo que pasa que no sé, estoy usando un nuevo perfume, o lo que pasa que Sí, hice esto, estoy haciendo dietas, no sé, cualquier otra cosa. No, digamos la verdad, perdamos la vergüenza, empecemos a ser generosos. Yo creo que es parte de ser generoso contarle al otro, no los secretos, porque no es un secreto. no es un No es secreto, un todo lo secreto. contrario. Al contrario, Está. trabajar en uno Ujú. internamente es lo mejor que nos puede pasar, Exacto, exacto. Y porque es encendemos visible. nuestra propia luz, Ujú. como vos dijiste hace un ratito, para poder irradiarla. Exacto. Entonces es maravilloso y Sí, hoy en día lo tenemos a mano, claro. lo podemos acceder Y, todos exacto, a y esta, contagiemos al otro con esta a misma estar mejor, energía, a querer claro. encontrar su mejora y estar mejor. Y una cosa que hablamos con Gaby es eso. Empezamos a darnos cuenta que tanto en la televisión como en las radios o en otros, o en los streaming que tengo la posibilidad también de ver, cómo se empieza a hablar de esto Sí, ningún tipo de impresionante. Sí, vergüenza. Y lo sí, sí, empiezan a sí. hablar. Y si hay una Sí, persona que sabe algo, lo dice en el momento. O le sí, sí. aconseja en esa mesa o en ese debate que están hablando. Y eso yo lo celebro increíblemente, porque me parece que es el momento de empezar a hablar de lo que sabemos, de lo que sentimos, de lo que hemos experimentado y de lo que conocemos, ¿no? Para Claro, que otras almas empiecen a sanar también, para poder compartir lo que sentimos, ¿no? Eso creo que es necesario. sí, totalmente. Por eso la sanación es un camino de ida, porque cuando uno empieza, quiere continuar. Somos como una capa de cebolla que vamos sacando capa por capa y así cada vez nos limpiamos más y cada vez nos reconciliamos con nosotros mismos, con nuestra vida, sabiendo que estamos en esta encarnación para sanar, para liberarnos, para mejorarnos, para ser nuestra mejor versión y retirarnos cuando nos vayamos mejor Claro, de lo que llegamos. exacto, exacto. Cuando llegue el final, Cuando llegue. habernos ido, poder irnos de forma tranquila, en paz, cuando nos toque de forma natural, ¿no? Exacto. Estamos siempre hablando de forma natural. Y Eh, cuando, perdón, para tener una buena muerte hay que transitar una buena vida. Y exacto, la buena vida la transitamos cuando empezamos a mirarnos en vez de juzgarnos y juzgar hacia afuera y creer que el enemigo está afuera y que todos me hacen. Y no, empezar por uno. Cuando exacto. empezamos por adentro, eso se expande hacia afuera.
y exacto, se vibra y se imanta mejor y ahí generamos ese gran círculo virtuoso. exacto. Y que esta vida valga la pena, ¿no? Que valga la Sí, cada sí, instante y cada momento que vivamos. Acá hay personas que están interesadas, que les gusta la idea, que están, y se preguntan, ¿el resultado, dice la sesión, es igual a la distancia, Fafa? Porque acá nos están viendo de muchos países y, por ejemplo, te quieren contactar y hacerlo, dicen, ¿resulta igual la sesión a la distancia que el presencial? totalmente, absolutamente. La Ujú. pandemia nos vino a demostrar Exacto, a a todos, todos, a la medicina, a la psicología, a a las todos. terapias holísticas, a todo nos vino a mostrar que sí se puede. Por supuesto, con responsabilidad, tomando los recaudos de tener una buena conexión a Internet Exacto. y siempre la voluntad de la persona de querer sanar. Y ya que haces esta pregunta, te propongo, Analía, y se lo propongo a nuestro editor, nuestro querido Sergio, que todo esto sucede también por quien no está acá en la pantalla, pero sin Siempre embargo, los que están detrás de la pantalla trabajan más que nosotros, les puedo asegurar. ¡uh! Y ¿Y estamos súper cómo? agradecidos y cómo trabajan. Y ¿Y siempre, como cómo? dicen, son lo mejor está detrás de la pantalla, siempre, ¿no? Totalmente, porque es lo que produce que esto que podemos estar diciendo y haciendo Exacto. brille mucho más. Ujú. Entonces, si a vos te parece, podríamos hacer en algún momento un encuentro con una regresión en vivo Ah, sería y fantástico. para también sacarnos, ¿no? Esas telarañas, esas creencias limitantes Tanto, que sí, no nos permiten avanzar porque no, y si me quedo, hay tanto temor, sí. basta de miedo, Es que empecemos. el Así que, problema es la incertidumbre y el temor es el que aleja a las cosas buenas, ¿no? Porque es una traba, existe esa traba para que claro, llegue lo bueno. Y eso me parece genial y de una generosidad enorme de tu parte, poder hacerlo en vivo con cualquier oyente que esté dispuesto, con gente que exacto, conocemos, en los grupos que tenemos. Entonces vamos a extender esa invitación y vamos a la preparar hacemos. entonces este programa con una regresión en vivo para que ustedes puedan experimentarlo, lo puedan ver, lo Lo puedan puedan ver, sentir, claro, porque eso. les puedo asegurar que no, nada se puede fingir en ese momento, todo es tan puro y tan fuerte que es increíble la experiencia que van a poder experimentar. El que lo haga y los que estén mirando, les aseguro Total, que sanan va a ser todos, así. se Sí, sana en van a comunidad. aprender también y sé que muchos de ustedes lo van a poder hacer en el momento también, seguramente. Entonces eso es maravilloso. Gracias, Fafa, por esa idea maravillosa. Creo que sí, Hecho creo, está, hecho hecho está. está, Ya, decretado está. Así será. decretado. Así Muy que bien. maravillosa propuesta. Y bien, como sabrás, Fafa, se nos va el tiempo volando, volando, Vuela, volando. Vuela. Porque cuando uno hace vuela. lo que le gusta, cuando uno está tan feliz, cuando uno se siente con mucha energía, las cosas buenas, bueno, tienen que terminar en algún momento, pero esto te da para poder seguir, como ahora que tenemos esta propuesta de poder hacer una regresión en vivo. Pero Fafa, Genial. me ha Mm, quedado varias, no dos, pero voy a agarrar dos preguntitas como hice con Dani, como hice con Gaby, dale. y a estas preguntitas tienen nombre, tienen lugar, así que yo las voy a nombrar, ¿sí? Eh, porque la gente siempre está preguntando sobre la reencarnación, sobre las vidas pasadas, sobre esto. Y, por ejemplo, eh, mira, Carla de Ituzaingó es ella, ¿sí? Ujú. 40 años. Ella pregunta, ¿qué es un alma vieja? Esa es la pregunta de ella. Bien. ¿A qué Un se le alma, llama alma vieja, ¿a no? qué se le llama Mm, alma vieja? Un alma vieja es cuando podemos encontrar una persona que tiene muy desarrollado su inteligencia espiritual, que ajá. nada tiene que ver con el rol ni con la clase social. Son Mm, como almas sabias. Eso no quiere decir que hayan encarnado y reencarnado 700.000 veces, porque la verdad que para poner una cantidad sería poco respetuoso porque no lo podemos confirmar. Pero sí hay almas viejas porque son sabias
Y en las tribus chamánicas, los sabios son los de mayor edad, los que pueden transmitir, porque transmiten desde el corazón y no desde la razón y el conocimiento. Entonces, cuando nos encontramos a veces con niños pequeños, que responden a algunas preguntas o hacen algunas reflexiones que los adultos nos quedamos congelados porque decimos, ¿cómo puede ser que haga esta reflexión, esta pregunta o esta afirmación? Así que ahí están las almas viejas, son las almas sabias. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que te haya servido. Y otra pregunta acá, es un poquito larga, la voy a como, o sea, no se explica bien, pero dice, eh, ¿cómo sé, dice, si soy si soy reencarnación de alguien o de algo? Eso es lo que pregunta Pablo de Santa Fe, 65 años. Bien, Pablo. Eh, en primer lugar, no somos la reencarnación de alguien. Como dije anteriormente, el cuerpo muere, nuestra eternidad está en el alma. Entonces, cuando abandonamos el cuerpo físico tras la muerte, nos vamos a ese espacio entre vidas donde se reúnen las almas y ahí decidimos, rodeados de seres de luz, ángeles y maestros ascendidos, si es necesario que volvamos a bajar a la tierra para evolucionar. Entonces, lo que va a bajar es nuestra energía, es nuestra alma y tomará un cuerpo físico, pero no voy a tomar el cuerpo físico de otro, porque el alma es inalterable, es única e irrepetible. Exacto. Bueno, esperemos Y que haya quedado claro. Sí. hablando de almas, me gustaría leerles algo que es anónimo, pero cuando yo lo leí me encantó y me cerró todo esto que estamos hablando. Si me das un Sí, por ratito, favor, todo tu tiempo. bien, bien. Eh, entonces, cuando esto se edite, le vamos a pedir a nuestro querido Sergio que ponga una musiquita de fondo que él la va a saber elegir para poder escuchar, casi meditando, esto que voy a leer, que lamentablemente no tiene autor. Y se llama Las almas. Las almas se sentaron alrededor de la mesa redonda para elegir su próxima lección a aprender. Se levantó un alma fuerte y valiente y dijo, voy a la tierra a perdonar. Las otras almas dijeron, muy asustadas, pero esa es una lección muy difícil. No podrás cumplirla. Sufrirás. Y otras le dicen, no importa, acá estamos, te ayudaremos. Una de las almas dijo, estoy lista para acompañarte a la tierra. Seré tu marido y en nuestra vida familiar habrá muchos problemas y conflictos por mi culpa y tú aprenderás a perdonarme. Otra alma suspiró y dijo, yo puedo convertirme en uno de tus padres y te haré vivir una infancia difícil, dificilísima, y luego me meteré en todas las cosas que hagas y tú podrás aprender a perdonarme. Otra dijo, yo seré el amor de tu vida. Ese encuentro que no llega a concretarse formalmente porque ya has elegido a otra pareja y tendremos muchos obstáculos y nos haremos daño. Y la cuarta alma dijo, y yo seré uno de tus superiores en el trabajo. Te trataré mal, injustamente, para que aprendas el sentido del perdón. Y una más dijo, y yo seré tu hijo y caeré en las drogas y la delincuencia y tendrás que aprender a perdonarme. Otras almas acordaron conocerla en otras épocas de su vida simplemente para repasar la lección. Cada alma eligió su propio propósito
su propia lección para aprender algo y entrelazarse de manera diferente para apoyarse. Y así prepararon el plan para la vida y todas bajaron a la tierra juntas de una vez. Una de las particularidades de las enseñanzas del alma es que las memorias antiguas, después del pensamiento, están en blanco para poder atravesar la lección. Las casualidades no existen, no son al azar, y cada persona aparece en nuestra vida cuando la necesitamos. Entonces, en la forma en que nos hayamos encontrado, muchas gracias por el regalo de este maravilloso tiempo. Hermoso, 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 y te hace imaginar ese encuentro de almas, ¿no? Esa planificación y esa llegada para poder aprender y entender qué nos pasa a cada uno de nosotros acá en la Tierra, cómo tenemos que empezar a buscar soluciones para hacernos bien primero y principal a nosotros mismos y a todo aquel que nos rodea. Fafa, mil gracias por este momento maravilloso, siempre por tu experiencia, por tu profesionalismo, y me encantaría que les dejaras así chiquitito, sé que esto ha sido un gran mensaje, pero algo más para toda la audiencia que siempre te está escuchando. Una sola palabra: atrévanse, atrévanse a sanar. Bien, muchísimas gracias entonces. Como siempre, esto ha sido un placer desde Argentina a Estados Unidos, desde Estados Unidos a Argentina. No hay frontera, no hay límite para nosotros si nos queremos encontrar, si queremos sanar, si queremos conocer, si queremos investigar. Piensen siempre que la idea es reencontrarnos siempre, y eso es lo que es también parte de la regresión, volver a reencontrarnos con nuestra historia pasada para poder tener un presente maravilloso y un futuro Exactamente. inigualable. Así que muchísimas gracias, Fafa, como siempre. Estén donde estén, Gracias a la hora que estén y en el lugar que se encuentre, siempre por aquí, por este canal de valientesmujeres.com. Muchísimas gracias a todos. Bye bye. a todos.